El segundo ejemplo de falsificación histórica que encontramos en la Torá griega es consecuencia del primero, del cambio de nombres y lugares geográficos que supuso la eliminación de la palabra Misr y la aparición, en su lugar, de la palabra Egipto. Este cambio hizo que Faraón figurase ahora no como gobernante de un Misr, en el sur de Arabia, sino como soberano del posterior poderoso imperio egipcio. En aquella época poco importaba la veracidad o la falsedad de los datos que se fueran incorporando a la historia, pues no existía la arqueología ni la geología, ni tampoco había especialistas que pudieran descifrar el significado de los textos escritos, en las lenguas orientales que ya nadie hablaba. Más tarde, sin embargo, con el desarrollo de todas esas ciencias se buscaría, en algunos casos desesperadamente, la concordancia entre lo que se iba descubriendo y la información contenida en el Antiguo Testamento, considerado en Occidente durante siglos como el único documento histórico y científico fiable. Los judíos habían hecho su trabajo. Ahora, se trataba de hallar la prueba que demostrase que el escenario en el que se había desarrollado la historia del profeta José, y más tarde, la del profeta Moisés, había que situarlo en Egipto, en un periodo en el que a sus reyes se les llamaba faraones. Pero todos los hallazgos que iban apareciendo en las excavaciones de las misiones arqueológicas occidentales, esparcidas por todo Oriente Medio, no hacían sino evidenciar que nunca había existido tal título, ni rey egipcio había portado jamás tal nombre. A nivel popular esta noción estaba de tal manera arraigada en la consciencia de los occidentales que negar que hubiesen existido los faraones, y que la vida tanto de José como de Moisés hubiera transcurrido en Egipto, habría resultado tan inadmisible como negar que existiera Australia, o afirmar que la India se encontrase entre Canadá y Alaska. Sin embargo, según iba avanzando la crítica histórica y se iban desenterrando más tablillas y desempolvando nuevas inscripciones, surgía la necesidad de dar un cuerpo argumental a todos los cambios que se habían operado, hacía 2000 años, al traducir la Torá al griego. El problema, no obstante, se iba complicando cada vez más, ya que no solo no aparecían reyes egipcios portando el título de faraón, sino que además tampoco había noticia alguna sobre el éxodo judío, el profeta Moisés ni su persecución a manos de ningún rey egipcio. No parecía lógico este silencio por parte de unos escribas, que anotaban hasta el último detalle de una transacción mercantil. El hecho de que no haya ningún registro sobre acontecimientos y personajes tan importantes parece indicar que tales sucesos debieron ocurrir en algún otro lugar, y en un tiempo muy diferente al de la cronología oficial. Por otra parte, resulta extraña la historia de los hermanos de José cuando vinieron a Egipto, según la Torá griega. Y decimos que es extraña por dos razones. La primera, por el hecho de que unos simples y pobres pastores se dirijan al todopoderoso regente egipcio para pedirle grano. La segunda razón que nos alerta sobre la falsificación que ha sufrido la historia de José y de su familia en la Torá griega es el hecho de que hubiera hambruna en la tierra más fértil de la tierra, atravesada por el caudaloso río del Nilo. ¿Pudo haber sequía en esa tierra? Si hoy el valle del Nilo y toda la región hasta Sudán es una inagotable fuente de riqueza natural, con abundantes cosechas de cereales, frutas y hortalizas, en aquella época, hace miles de años, todavía lo era más, ya que muchas zonas de esa región que ahora son desérticas o semidesérticas, eran entonces exuberantes vergeles, auténticos bosques. Más si ahora situamos Misr, en el Neid, entre el Yemen y las montañas de Asir, en alguna parte del Wadi Surdud, la historia de José y su familia resultará más entendible. Este Misr no era un imperio, sino una ciudad-estado, muy probablemente amurallada, y con puertas que por la noche se cerraban para la seguridad de sus habitantes y de sus mercancías. Así nos lo hace entender esta ley en la que Jacob envía a sus hijos de vuelta a Egipto, Misr, esta vez acompañados del hermano pequeño de José. Obviamente es imposible poner puertas a un país, como sería en el caso de Egipto o de cualquier otro. No se pueden poner puertas a Francia o a España, ni tampoco a una isla, ni a una región. En cambio, todas las ciudades en la antigüedad estaban amuralladas, y tenían varias puertas de acceso que se cerraban por la noche o durante un ataque. En Damasco, por ejemplo, había 7, algunas de las cuales se conservan hasta hoy. Por otra parte, el gobernante de ese Misr, muy probablemente viva en una casa, camine por las calles,
y se pasee por los mercados como todo el mundo, no entrañando dificultad alguna el dirigirse personalmente a él para solicitar algún tipo de ayuda, o para quejarse de alguna anomalía en el funcionamiento administrativo o comercial de la ciudad. Seguidamente resultaría muy difícil, o incluso imposible, visitar al alcalde de Bagdad en su despacho sin cita previa. No obstante, si quisiéramos entrevistarnos con el alcalde de una pequeña localidad de la región de Bosra, podríamos hacerlo sin ningún protocolo. Sin embargo, la idea de que todo eso ocurrió en Egipto, y de que faraón es un título, y no el nombre propio del gobernador de un Misr, está de tal forma arraigada en la consciencia de los occidentales, que aun viendo escrita la palabra Mlk, Malik, rey, en los textos que traducen, los historiadores siguen diciendo faraón. Este es el caso del investigador finlandés Ivan Starr. En su libro Consultas al dios Sol, Adivinación y Política en la Asiria de Sargón, Archivos Estatales de Asiria, volumen 4. Leemos en la introducción. Página 63. Ello fue únicamente posible después de la ocupación de Egipto en 671, cuando Asarhadón, habiendo derrotado al faraón Taasca y conquistado Memphis, incorporó gran cantidad de soldados egipcios y cusitas a su ejército. Starr da a Taasca el calificativo de faraón, queriendo significar soberano. Sin embargo, cuando leemos el texto original con su transliteración latina, y al lado la traducción al inglés, vemos que no aparece la palabra faraón, sino que en su lugar lo que aparece una y otra vez es la palabra rey, junto a su transliteración latina, Mlk, Malik. En la página 98, por ejemplo, tenemos el siguiente párrafo. ¿Debería Asarhadón ir a Egipto y hacer la guerra a Taasca? ¿Debería hacer la guerra a Taasca, rey de Kush, y a sus tropas? En la misma página, un poco más adelante, leemos. ¿Será atacado el jefe Yunek Sanabusu por los egipcios? Después de que él alcanzó la ciudad, Assur. Serán hecho Uisarruludari, reyes egipcios y los egipcios. El texto es caótico debido a que en algunos casos el original está muy deteriorado, y a que en otros la traducción no resulta evidente y se trata, más bien, de un trabajo de adivinación. Sin embargo, lo que a nosotros nos importa es mostrar hasta qué punto la clase académica internacional está apegada a las falsificaciones históricas, que se han derivado del cambio drástico que sufrió el texto de la Torá, cuando fue traducido al griego durante el reinado de Ptolomeo I. Ivan Starr habla de Taasca como de un faraón de Nubia, cuando en el texto que él mismo ha transliterado en caracteres latinos y posteriormente traducido al inglés, utiliza los términos Malik, rey. Y lo mismo sucede en el segundo texto que hemos citado, donde se habla de reyes egipcios. Mary Parsons, en su libro, Títulos reales para los reyes de Egipto, reconoce que la palabra faraón no existe en la lengua egipcia, en la lengua de los coptos. Se trataría, más bien, de la pronunciación del término perá por parte de los judíos, y que empezaría a utilizarse hacia 1500 a.C. Este vocablo constaría de dos palabras, per y a, y significaría la gran casa, refiriéndose al palacio real. Solo hay una forma de entender este embrollo, empezar por el final. En la Torá griega, en la Torá Septuaginta, convertida más tarde en parte integrante de la Biblia, el único texto histórico y científico admitido en Occidente durante siglos, aparece la palabra faraón como título del regente de Egipto ya que Misr ha desaparecido, y el escenario en el que se desarrolló la historia del profeta José, y tras ella la del profeta Moisés, se ha trasladado al valle del Nilo. Por lo tanto, esta denominación, faraón, tendrá que aparecer no solo en inscripciones, papiros y tablillas encontradas en territorio egipcio, sino también en los de los pueblos con los que se hubiera establecido algún tipo de correspondencia en base a tratados comerciales o bélicos. Habrá, pues, que buscarla hasta debajo de las piedras cueste lo que cueste, y si a pesar de todo dicha búsqueda resultase infructuosa, se hará derivar la palabra faraón de otro vocablo sobre la base de cierta evidencia académica. El asunto no resultó fácil, pues a medida que se avanzaba en el área de la arqueología y de la lingüística comparada, iba quedando cada vez más claro que los títulos o panegíricos referidos a los reyes egipcios eran 5. Ger, Neti, Sarra, Yenab, Insobiti-ou.
Y ninguno más. ¿De qué palabra? Entonces, iba a surgir Faraón. El eslabón perdido resultó ser Peraa, la gran casa. Como ya hemos dicho, la metamorfosis tuvo que realizarse a presión. Utilizando la teoría del cambio consonántico, algunos expertos decidieron que la P pasaba a pronunciarse F. No obstante, el problema fundamental residía en el hecho de que no existe acuerdo en cuanto a la transliteración de los jeroglíficos. Para unos lingüistas la correcta pronunciación sería Prea, para otros Paraa. En cuanto al significado, la gran casa, el asunto se vuelve todavía más escabroso. No tenemos ningún ejemplo histórico del uso de un elemento arquitectónico, como título con el que designar a un rey o a un emperador. Los otomanos utilizaban el término la puerta sublime, Bab Ali, la puerta que daba acceso a la corte pública y a las dependencias del sultanato, para referirse al gobierno. Pero nunca se sustituía la palabra sultán o gran visir por Bab Ali. De la misma forma, se utiliza el término la Casa Blanca como sinónimo de gobierno estadounidense, pero no como sustituto de presidente. Decimos, por ejemplo, la Casa Blanca anunció ayer que, pero no decimos, la Casa Blanca se entrevistó ayer con su homólogo italiano. En este caso nos veremos obligados a decir, el presidente estadounidense se entrevistó, o en su defecto, a utilizar el nombre propio del presidente. Y lo mismo ocurre con trono o escaño, es decir, cualquier palabra que designe un objeto, sea arquitectónico o mobiliario, hará referencia a un concepto, como gobierno o poder, pero nunca sustituirá a una persona concreta, ni será utilizado como título honorífico de un gobernante. Sin embargo, la evidencia más clara de que Firaún era el nombre propio de una persona, del gobernador de Misr, la encontramos en el Corán, donde esta palabra aparece como nombre propio, sin el artículo determinado que llevan los títulos honoríficos. Decimos, vi al rey, hablé con el emperador, y no, vi al rey, hablé con emperador. Este pasaje confirma doblemente la falsificación de nombres y lugares geográficos que se operó en la traducción de la Torá siríaca a la Torá griega. Por una parte se habla de rey de Egipto y se repite este título por segunda vez en el mismo versículo. Por otra, se da a entender claramente que el nombre de este rey era Faraón. Cuando los judíos tradujeron al griego la Torá, estaba claro que Firaún era el nombre propio de un gobernante, del gobernante de un Misr. Para ellos, sin embargo, este dato carecía de relevancia, pues lo importante entonces era situar el escenario en Egipto. No podían imaginar que unas disciplinas en aquel tiempo aún inexistentes, la arqueología y la lingüística comparada, iban a revelar que nunca hubo un rey egipcio con el nombre de Firaún. Lo que les obligó a transformarlo en título honorífico.